Volvimos a nuestra mesa, en la cual hoy tenemos dos invitadas de lujo, como los anteriores, pero uno siempre lo dice, ¿verdad? Uno siempre está maravillado y agradecido porque nos pueda estar siendo acompañado para poder construir este programa que hemos dado a llamar entre comillas. Y bueno, aquí estamos, a mi izquierda se encuentra Mariela Coiro, quien le sigue Cecilia Sánchez, ambas desde dos puntos distintos, pero abordando la misma temática, que es las cuestiones de género. Esa es una temática tan particular que puede parecerle para algunos, pero es muy general y es de mucha profundidad porque hace a la necesidad de esta sociedad de entender de que hay un otro que puede estar pasando por una situación a la cual no le agrada y no es justo que esté pasando por situación. Y bueno, y ya me adelanto un poco con las estadísticas que he leído antes de hacerle la primera pregunta, es de que informándome sobre cómo aborda este tema, la verdad dije, por más que aprenda, por más que me preocupe, yo no puedo con esto. Así que mis dos invitadas me van a ayudar mucho a poder desentrañar esto de que de repente, de un 20%, que tal vez porque era una cuestión de estadística, de hacer las preguntas, como bien dice la encuesta nacional que hace el gobierno, pasamos a un 54% de las mujeres encuestadas que han pasado por situaciones de violencia alguna vez en su vida. Así que creo que no me corresponde a mí, le damos el lugar a las invitadas que, bueno, intercambiemos, relatemos un poquito esto. Bueno, buenas noches y gracias por la invitación. En realidad sí, lo que las estadísticas están mostrando es que en alguna etapa de la vida todas las mujeres hemos pasado por algún episodio de violencia. Unos en más o en menos fuerza de esa violencia, pero en realidad lo hemos sufrido. Creo que lo que es importante y supongo que lo van a compartir conmigo, es que en la situación actual que estamos, todo el encierro que se está viviendo por el tema de la pandemia ha agravado exponencialmente las situaciones de violencia que se dan, en el sentido de que hoy tenemos a las familias que están permaneciéndose en sus domicilios, donde la mujer generalmente era la que estaba o permanecía en su domicilio mientras el marido trabajaba. Hoy estamos todos dentro de la casa y eso lo que está haciendo es generar violencia no solamente hacia la mujer, sino en lo que estamos viviendo y lo que hemos visto últimamente en la prensa, que tiene que ver con la violencia hacia niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? Cecilia. Sí, digo, puntualmente creo que estamos viviendo una situación ya muy grave. Digo, la cantidad de femicidios que han ocurrido en estos últimos meses delata que el tema de la violencia de género está agudizado. Y bueno, comparto que el tema de la pandemia genera esa agudización, ¿no? Del tema del encierro. Cifras del Ministerio del Interior hablaban de que se recibían casi 4 veces más llamadas para denunciar hechos de violencia, pero había menos denuncia por la misma situación de convivencia permanente con el agresor. Yo creo que es un tema muy serio, es un tema grave, porque es la verdadera pandemia que estamos viviendo a nivel de nuestra sociedad, y que también hay muchos gestos sociales que nos preocupan, porque si bien esto ha generado un movimiento bastante fuerte y consciente de grupos de mujeres que están peleando porque nosotros podemos pelear por el tema de la igualdad de oportunidades y del tema contra el patriarcado, que es un flagelo que sufren las mujeres, porque eso trasciende, es indiscutible hoy de que nuestra sociedad estamos viviendo unas situaciones límites en cuanto a los femicidios, ¿no? Y a mí me sorprende mucho lo que veo mucho en las redes, de que, por ejemplo, pasó con el caso de una funcionaria policial que lamentablemente fue asesinada por un rapiñero, y que en las redes sociales salían a decir, no están las feministas haciendo marcha, no dicen nada, porque son cosas diferentes,
y a veces uno siente de que en realidad están atacando a quienes están denunciando y tratando de rebatir esta situación lamentable, en vez de atacar el problema real, que es la cultura de patriarcado que tenemos, que es que con sus múltiples manifestaciones, la violencia tanto física como la violencia psicológica, como la violencia patrimonial, y que afecta los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Porque, digo, si hay algo que digo, no es cuestión de protagonismo, es que la vida de las mujeres es un objeto, e inclusive, digo, hasta algo tan dramático como el hecho de que un padre, para dañar a la mujer, es capaz de matar, asesinar a sus 2 hijos. ¿Y cuál era el objetivo? No era matar a los hijos, era hacerle daño a la mujer, digo. Invertimos la ronda, digamos. En tu último rol en ACE, nosotros tratamos de investigar un poco los niveles de denuncia, de cuánto llega realmente a juzgado, cuánto se transforma en denuncia y cuánto queda en la emergencia. ¿Recuerdas un poco esos datos? En realidad nosotros, digo, yo formaba y sigo formando parte del equipo de referencia de violencia de género y generaciones de ACE Paysandú. En realidad, digo, si será un tema que hay que discutirlo y hay que sensibilizar, que nosotros la forma de captar situaciones de violencia es a través de la puerta de emergencia. Es una de las formas, pero la más sustantiva, porque en realidad el equipo de violencia de ACE tiene que ocuparse de aquellos casos realmente graves, no situaciones leves, sino las graves. El tema es que muchas veces no se registran como tal para evitar todo lo que eso genera, ¿no? Digo, pero en realidad las cifras no son muy alarmantes en ACE. Pero, digo, o cuando llegan, ya llegan con un intento de femicidio o femicidio, ¿no? En el gobierno departamental, digo, a veces nos cuesta detectar la realidad porque no la vemos, pero las respuestas de los organismos nos están dando una pista de lo que está pasando. Paysandú tiene una casa para alojar a Exactamente. Desde el año 2017 se habilitó un edificio que tiene la Intendencia como propiedad, el cual empezó a funcionar como un refugio para mujeres en situación extrema de violencia, que a través de un decreto judicial el juez establece que se derive a esa casa por un término acotado hasta que se notifique al varón de las medidas que se le han impuesto. En realidad ha funcionado, lamentablemente ha funcionado muy bien. Lo digo lamentablemente porque lo ideal sería que no hubiera gente, que no tuviéramos destinatario para ese espacio, pero bueno, a Paysandú le estaba haciendo falta tener un lugar así. Nosotros contábamos con el servicio que prestaba el Refugio La Heroica, pero en el Refugio La Heroica teníamos situaciones diversas y entendíamos que el tema de las mujeres en situación de violencia con sus niños necesitan siempre una atención diferente al resto de las situaciones. Y bueno, y por eso en realidad en consonancia con el Poder Judicial, Fiscalía, el hospital, los diferentes medios de salud que tiene el departamento, fue que comenzamos a trabajar este tema y bueno, surgió el espacio que hasta ahora sigue funcionando. También nosotros estamos prestando un servicio desde la Intendencia que es de atención y de asesoramiento directo, donde en realidad hay un asesoramiento legal y teníamos también asesoramiento psicológico que era aportado también por el hospital en su momento. Creo que eso ha ayudado también a que en Paysandú haya varios espacios y puntos donde las mujeres puedan asesorarse. Nosotros no decimos que sea esa llegada directamente para hacer una denuncia. Creemos que es un proceso que depende del nivel de violencia que se esté viviendo, el momento para hacer la denuncia. Nosotros no podemos estar obligando a la mujer a denunciar, pero sí a mostrarle cómo está viviendo, en qué medios de la rodean de violencia y llevarla a que ella vaya tomando conciencia de esa situación y que cuando entienda que es preciso hacer la denuncia, nosotros estamos respaldando esa denuncia para llevarla adelante.
Hay que ver que siempre uno dice hay que denunciar, pero en nuestra sociedad, aunque decimos que ha avanzado porque tenemos celulares caros, la cuestión económica es lo que define el patriarcado, ¿verdad? La cuestión económica, la cuestión de vivienda, la mujer tiene generalmente es la que permanece con sus hijos y sus hijas, entonces no es fácil tomar esa decisión. Generalmente se toma rápidamente cuando estamos en un hecho puntual de violencia física grave, donde en realidad ves que está en juego tu vida y ahí lo tomás, la decisión, te vas a donde sea. Pero hay otras violencias que se vienen dando con mucho tiempo, que puede ser la violencia psicológica, la violencia patrimonial, que en realidad la mujer se la sigue soportando por diferentes razones, por los hijos, porque no tiene casa, porque no trabaja, y bueno, y yo creo que eso es un trabajo que tenemos que ir haciéndolo todos y no minimizar, porque yo creo que estamos en una sociedad donde en realidad minimizamos cada vez que hay un hecho de violencia. Desde los medios de comunicación, que cuando hay una muerte de una mujer por un femicidio, lo primero que dicen es mujer hallada muerta. No dicen femicidio, como es, para que vos sepas que en realidad es una mujer que la mató un hombre por el hecho de ser mujer, porque era su compañera o porque era la esposa, digo, no es la misma muerte que a alguien que rapiñaron, como decía Cecilia, como me pueden rapiñar a mí, a vos, a lo que sea, y terminamos en una. No es la misma situación de violencia, y yo creo que la gente no termina de comprender cuando traslada ese tema a la población. Así que cuando decimos micromachismo le estamos poniendo mal el título, ¿no? Porque ponerle micro como que es algo minimizado, algo No. que se puede hasta tolerar, pero es la base. Sí, es la base y yo creo que estamos en un punto donde en realidad no tenemos que tolerar. No hay que tolerar. Porque si bien hemos avanzado, es un tema que hoy se habla, que se está arriba de la mesa, que la gente... Nosotros seguimos viviendo en la misma sociedad patriarcal, machista, no hemos modificado conductas, lo único que tenemos es que en realidad hay más opciones para que las mujeres puedan denunciar, el tema está arriba de la mesa, pero bueno, pero seguimos viviendo en una sociedad donde no todas las mujeres están trabajando, no todas las mujeres tenemos las mismas posibilidades económicas, no por el mismo trabajo ganamos lo mismo, y todo eso sigue afectando el mismo proceso. ¿Cómo desandamos esto? ¿Se animan a tirar una idea? Es muy complejo. Digo, yo creo que se ha avanzado mucho, como decía Mariela. Yo me acuerdo cuando era chica que hablaba de una compañera que el padre mató a la madre también, y un drama pasional. ¿Ah? Hoy lo llamamos por su nombre, hoy es femicidio. Digo, y en eso también hay un poco eso que te dicen, pero ahora de tanto hablar y que salen las feministas, hacen esto y por eso matan más. Es al revés, es como... No, ahora se llama como es, antes quedaba oculto, que era algo de Doméstico, la familia. Era doméstico, puertas adentro. Ahí va. Entonces digo, ahora se llama por su nombre, ahora las mujeres creo que estamos más empoderadas, somos más conscientes de nuestros derechos, ya salía el mercado laboral y todo eso, ha generado un crecimiento en las mujeres y un conocimiento de sus derechos. Digo, y lo vemos en estos últimos 15 años, es increíble cómo se ve el cambio, porque digo, había ciclos que se repetían de generación en generación y como que se cortan, ¿no? Como que ahora se entiende de que eso tienen derecho a decir que no, y bueno, y eso ha generado que también ante la acción haya más reacción, eso es un hecho. No es digo, pero lo primero que tiene que hacer la sociedad como tal es asumir de que tenemos un grave problema, que se están perdiendo vidas humanas, más vida que el COVID se está llevando. Digo, todo el país está parado por el tema del COVID y vaya que sí es justo y necesario hacerlo, pero sin embargo por el tema de los femicidios, digo, siempre está ese, la mató, algo habrá hecho, qué hizo, qué no hizo. Digo, y son temas difíciles y complejos de transitar, porque como decía Mariela, así cuando la mujer va, y muchos te dicen, pero mira, ayer vino, lo denunció y hoy están abrazados por 18. Pero es ese ciclo de violencia que se repite, del tema de la autoestima, de que el violento, el que violenta a la mujer, siempre tiene ese juego de que, y termina culpándose ella de que generó la situación y no asumiendo de que el que está abusando de esa situación de poder que tiene, porque hoy los hombres tienen una situación de poder frente a las mujeres,
situación que no están queriendo perder, y que por lo tanto agrava la situación. Exactamente. Y que por eso molesta también los colectivos que están hoy defendiendo los derechos de las mujeres. ¿Por qué molestan las feministas? ¿Por qué molestan, ojo, no estoy justificando acciones, pero por qué molestan, por ejemplo, cuando el año pasado de repente se grafiteó un monumento, cuando cuando juega Nacional, Peñarol, otro partido de fútbol también, van los hinchas y grafitean y no vemos que salgan con la misma vehemencia? Entonces lo que yo digo es, no estoy justificando acciones, ni lo de uno ni lo de otro, pero sí las respuestas que la gente, los medios, la población le damos al accionar de un grupo de personas y al accionar de otro grupo de personas. Digo, las comparaciones son horribles, pero cuando mencionaste lo del monumento, recuerdo que me hicieron una entrevista en aquel momento y dije, tenemos que agradecer que ese monumento no lo tiraron abajo, solamente lo pintaron. Me dice, no, pero ¿cómo va a decir eso? Pero si están hablando de que están matando gente. No es un problema que 2-1 y les molestó lo del juez y tiraron una garrafa para abajo. No, no. Están matando gente. Te están diciendo, están matando gente. Como uno. O sea, puede ser tu hija, puede ser tu esposa, puede ser tu madre. Porque el femicidio tiene que ver con la condición esa del poder hacerlo. ¿No? El poder del hombre de poder hacer lo que se le canta. Por la vida de esa persona. Por la vida. O sea, ya no... Nuestra sociedad dice que el celular es más importante que la vida del otro, ¿no? Porque ya está pasando de que la gente en las redes sociales manifiesta el apoyo al matador de aquel que robó un celular. Ni que hablar que no, al no expresarse está ocupando el lugar del victimario, ¿no? O sea, está facilitando que eso se repita. La dinámica de que no hay que hablar del tema porque puede pasar como los suicidios, porque es reproducirlo, no nos está funcionando. No nos funciona para el suicidio, no nos está funcionando para esto. Me preocupa, y charlemos un poquito de eso, por ejemplo, el tema de, ya que estamos en las cuestiones de género, el propio género, ¿no? Porque así como el hombre no se ve como el matador, como el que genera el machismo, tampoco la mujer se ve, todas las mujeres se ven también desde ese lugar como que pueden impedir, ¿no? Porque creo que duele mucho más cuando una mujer justifica algunas acciones que la del hombre, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que ese grupo de mujeres que está en contra de la lucha por los derechos o por la lucha por la vida, no hablemos de los movimientos feministas, hablemos de la lucha por la vida, que se manifieste a favor, o sea, que haga un cambio de cultura en la casa? Lo que pasa que, a ver, creo que viene también por un poco con el tema que vos planteabas antes, ¿cuáles serían las medidas que podemos hacer? Que no es fácil. Yo creo que un tema fundamental es el tema de las políticas públicas. Y las políticas públicas vienen desde una buena comunicación entre el Estado, el gobierno y los colectivos y la sociedad lo que está pidiendo. Esa conjunción es lo que hace que salgan políticas públicas que en realidad la gente después pueda llevar adelante. Yo creo que nosotros hemos tenido 15 años donde en realidad a través de legislaciones y a través de políticas públicas se avanzó un montón en el tema de derechos. No alcanzó. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un país aislado, porque estamos en medio de un mundo donde la violencia en general es enorme y la violencia hacia las mujeres va en el mismo camino, va cada vez peor. Entonces, dentro de esas políticas públicas, lo ideal es ese cambio cultural que todos estamos pretendiendo, que arrancan desde los niños, desde lo que se enseña a los adolescentes y de cómo nosotros tenemos que lograr transformar nuestras propias cabezas. A mí me educaron en una sociedad absolutamente machista, pero yo soy a esta altura adulta y voy haciendo una comparación entre cómo me educaron y qué es lo que hoy pretendo yo vivir y soportar en esta sociedad. Entonces digo, creo que cada uno de nosotros tenemos que saber pararnos de los adultos y bueno, y lograr hacer esos cambios y trasladar ese pensamiento a los que tenemos al lado en el tema de la reflexión y ver cuáles son aquellos valores que tenemos. Tenemos que lograr tener una sociedad mucho más humanista de lo que tenemos hoy. Nosotros, eso como decís de los celulares, hoy a la sociedad le importa mucho más lo material y lo vemos en cualquier ley que vos ves, mucho más la propiedad que el derecho a la vida. Entonces, mientras nosotros no tengamos como objetivo la vida, sea el centro del desarrollo de un pueblo, de una ciudad, creo que estamos perdiendo todo el entorno de lo que estamos haciendo como políticas públicas. Yo me hago la siguiente pregunta ahora, ¿no? Lo que se avanza y lo que genera de lo que es ese avance. Vos me hablabas de 15 años de un avance generando derechos,
planteando discusiones, poniendo temas sobre la mesa. Pero también eso genera una reacción, ¿verdad? No es una cuestión... o sea, Es dialéctico. bueno, esa reacción se manifestó, por ejemplo, con un gran porcentaje de gente que se manifestó en contra de que esos derechos. Hasta tuvimos un plebiscito en esa materia, ¿verdad? Está bien, sí, no todo el mundo acompañó, pero un gran número importante de uruguayos se manifestó en contra. ¿Eso cuánto nos perjudica para salvar la vida, no? Seguimos hablando de que salvar vidas. ¿Qué opina usted? Sí, es un tema... Es complejo, Es ¿no? complejo, es Sí. complejo. A ver, nosotros cuando hablamos también de el centro de la vida, y se me viene ahora a la cabeza, no estamos hablando únicamente de la mujer, estamos hablando del género, y en eso involucro también a todo lo que tiene que ver con la población LGBT, donde en realidad yo creo que como ciudadana, como pobladores de este país, nosotros tenemos que tratar de trabajar por la igualdad de todos, sin importarnos el género de cada uno, sin importarnos la etnia, la raza, o sea, trabajar por esa igualdad de forma conjunta. Y creo que es ahí donde nosotros nos perdemos. Nos perdemos porque en realidad empezamos a valorar otras cosas que no es el ser humano. Y creo que acá lo que hay que hacer es, el centro tiene que ser el ser humano. Las políticas tienen que apuntar al ser humano. Tienen que apuntar a aquellos colectivos que son los más débiles. Las niñas, los niños, los adolescentes, las mujeres, los negros o los afrodescendientes. A mí me gusta decir negro. Tiene que apuntar a todos esos colectivos que por diferentes razones hoy son más vulnerados que otros. Si será más vulnerable que hay 7 de cada 10 mujeres, como decíamos, las estadísticas han sufrido violencia en algún momento de la vida, y en las afrodescendientes 9 de cada 10 mujeres han sufrido violencia. El mes que viene es el mes del afrodescendiente. Vamos a tomar un día para charlar de ese tema. Ya tenemos hasta la invitada ya reservado su agenda para no perdernos, porque sí, eso es un tema en el cual nosotros no queremos ver y que hace a la cuestión de género, ¿verdad? Porque la prensa en algunos aspectos, la tendencia en algunos sentidos, trata de género aparentemente que es femenino. No, el género humano, porque la decadencia es la del hombre que genera la violencia. Por lo tanto, eso nos hace retroceder mucho como sociedad. Es más, si hablamos de militares, cualquier militar te va a decir que la velocidad de una fuerza está dada por el elemento más lento que tiene dentro de su unidad, que puede ser un mecanizado o alguien... ¿Ya se termina o tengo que ir a publicidad, productor? Muy bien. Está dado por el elemento más lento de esa unidad. Y en este momento, quien está atrasado en el punto de vista ideológico, el que está atrasado desde el punto de vista de convivencia, es el elemento más lento de nuestra sociedad. Y como uruguayos ya tenemos, como les decía, un censo importante que dice de que no es un problema mío, ya es un problema tuyo que vos tengas esa opción. Entonces, capaz que me parece mal, pero la verdad es esa. No quiero que tengas esa opción. Creo que esa es la Julio, opción. que las personas trans tengan hoy en día una expectativa de vida de 35 años, estamos hablando de desigualdad, ¿no? Hoy la expectativa de vida de cualquier persona anda alrededor, supera los 70 años. Y que una persona trans, por la exclusión que se le da en todo, en tema salud, en tema lo que sea, llegue a tener una expectativa de vida de 35, quiere decir que tenemos que hacer cosas para esas personas. Vamos a ir a comerciales un momento y volvemos. Todavía nos toca llegar a algo muy sensible en nuestra sociedad santucera. Muchas gracias. Ay, el frío. Ya entramos al último bloque. Prometemos ahondar un poquito más y poder darle un cierre, una idea, un pantallazo, quedarnos con una pequeña solución, un intento, por lo menos nuestra propuesta de solución. Estábamos hablando de la problemática que tenemos como sociedad y bueno, empezamos a caminar sobre las respuestas. Fuera de cámara, Cecilia comentaba una opción que está experimentando algunos sindicatos. Cecilia, contanos un poco. No, digo, en este marco digo, creo que también a nivel legislativo se promulgó la ley 15.000. Bueno, Los números la ley no de importa.
que penaliza el femicidio con 30 y pico de 30 años más 5 de, bueno, que eso creo que es una herramienta importante. Y en ese sentido también nuestro sindicato, nuestra federación, lo que hizo fue conveniar con ACE el año pasado que a aquellas víctimas de violencia de género que tuvieran formalizada la denuncia podían tener hasta 10 días de licencia extra. Digo, eso me parece que es una herramienta importante para las compañeras que están viviendo una situación de esa magnitud, ¿no? Porque digo, básicamente tienen hijos y todo ese trastorno que puedan disponer de 10 días para reorganizarse. Y también el tema de los traslados de localidad para cuando hay una denuncia de violencia, también si la funcionaria pide un traslado para otro lugar, se le da automáticamente, digo, sin tener todos los requisitos que requiere un traslado habitual dentro de la administración. Pero estamos hablando de un traslado de departamento, porque sin duda. Sabemos que el asesino, vamos a llamarle como es, la busca. Sí. O sea, todavía no es asesino porque no la mató, pero está claro que el camino, los pasos se van dando y llega a esa situación. Les hago una pregunta. Hace poco, vamos a poner el contexto, se empezó a discutir la LUC, ¿no? La Ley de Urgente Consideración en el Parlamento. Ya pasó del Senado a diputados, ya anunciamos que va a haber un programa de esos aquí, donde los 3 diputados del departamento van a intercambiar sus opiniones, pero hacia el tema. Escuché una abogada en la cual decía, ¿qué pasaría con respecto a la ley de legítima defensa en aquello de que un privado puede optar por matar a un otro privado por pensar de que le está sustrayendo su bicicleta de adentro de su patio? Lo encuentra en su casa y opta por la violencia y lo mata. Defiende su propiedad, pone en vida su riesgo según él, lo mata. Una abogada... Ahí tenés lo que decía... Una abogada inteligentemente... la propiedad de la vida humana. Ese es el planteo de la ley por el cual habría que cambiarla e ir a agravar más el tema de la legítima defensa, sacarla del contexto en el cual se encuentra ahora. Pero una abogada pregunta, y me gustaría su opinión, cuando le dice, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con la mujer si aplica el mismo criterio en su casa? Su marido, legalmente casado, con papeles, se muestra como debe ser esa situación. Yo no puedo ni imaginarlo porque me pone mal, pero como somos los uruguayos, nos empezamos a gritar, a insultar, y bueno, una conducta violenta desencadena en acciones todavía que se agravan. ¿Qué va a pasar? Pero, a ver, que no te termino de entender. ¿Vos estás diciendo si la mujer se defiende matando al hombre? Sí. Es legítima defensa. Hasta ahora no se ha aplicado. Pero lo que pasa es que, a ver, en realidad nosotros estamos hablando de femicidio. Vamos a decirle a los espectadores que tengo acá una abogada y una escribana. Por eso la provoqué un poquito. En realidad estamos hablando de femicidio, o sea, ya la muerte de la mujer. No estamos hablando de donde hay la muerte de un hombre que la haya causado una mujer por defender su vida. Yo busco soluciones. La defensa es una solución. La defensa es una solución. Para que sea legítima defensa, el arma que utilizás tiene que ser de la misma naturaleza del que te están agrediendo. O sea que si a mí vienen y me están agrediendo con un arma blanca que me están por causar la muerte, si yo saco un revólver, digo, y a causa de que me estaba por matar y lo mato, estoy en legítima defensa. No es lo mismo que a mí venga, no sé, con un palo y que yo le salga con una metralleta, por ejemplo. No es lo mismo, no se mide con la misma magnitud. Pero si la mujer está en un hecho de que está en riesgo su vida y ella termina matando al hombre, es legítima defensa. Pero la ley no lo dice así ahora. No, la ley no dice nada del tema. Ese es un problema porque estamos hablando de una ley de urgente consideración. Estamos diciendo que las muertes de las mujeres, los femicidios, que la violencia de género es uno de los temas más importantes, más graves que tenemos hoy, y no habla un solo artículo del tema de la violencia de género. Nosotros, pensando en soluciones, nosotros tenemos que hacer algo. Yo creo que este programa... Está bien, agradecemos a las 7.000 visualizaciones que tuvimos la semana pasada, agradecemos a la gente que nos está reproduciendo en este momento. Por eso también le pedimos de que hay que hacer algo, o sea, que aquel que tenga una propuesta, que empiece por plantearla. Yo creo que sí hay que hacer algo. Yo creo que hay muchos lugares donde se está haciendo cosas para evitar esto.
digo, desde lo institucional hasta lo social, hasta el tema de los colectivos. Y digo, de hecho, cuando se forman las marchas del Día de la Mujer o el Día contra la Violencia de la Mujer, cada vez son más personas las que se suman, ¿no? Y eso quiere decir de que cada vez se está generando más conciencia. Siempre llegamos tarde, ¿no? Siempre llegamos tarde porque cada vez hay más femicidio. Pero es multifactorial, es un cambio cultural. Los cambios culturales siempre llevan mucho tiempo. Hay que seguir insistiendo sobre lo mismo. Digo, de gestos mínimos, pero que ya denotan que, digo, por eso de antes, yo qué sé, el piropo, ay, ¿cómo se va a molestar si te está diciendo que sos linda? Pero es también una agresión. Es una agresión a la persona, ¿ah? Porque nadie tiene derecho de... Digo, y esas cosas se han ido cambiando, me parece, un poco. Pero hay más herramientas para defenderse, porque estamos hablando de la violencia, en la violencia doméstica prácticamente, pero también hay violencia, y hay violencia de género institucional. Hay violencia de género en el trabajo, digo, que lo vivimos. Digo, institucionalmente también hay respuestas para eso, porque hay comisiones que se dedican a estudiar eso, hay lugares donde hacer las denuncias. Digo, lo que pasa es que primero las personas tienen que saber cuáles son los recursos con que se cuenta, y segundo, tener la certeza de que van a estar respaldadas para hacer las cosas que tienen que hacer. Digo, lo que pasa es que estamos hablando, digo, de cosas que son muy serias, que ha cobrado vidas, como son los femicidios, que es la resultante última de todo esto, lo que es la discriminación de género que vivimos. Y después hay un montón de situaciones que hacen a ese final común que es el femicidio, ¿no? Pero ¿podemos decir de que tendría que incorporarse a primaria eso? ¿Tendría que ser una materia? Sin lugar a duda. Pero no solo primaria, Julia, a ver... Digo, como raíz, ¿no? Después no, vamos... pero, por ejemplo, Facultad de Derecho, ¿no? Somos los abogados y las abogadas quienes en determinado momento tenemos un punto de conexión porque estamos haciendo de defensa de una mujer, o también de niños que perdieron una madre, o de una mujer que ha sido víctima de violencia, lo que sea. Nosotros no tenemos materias que nos estén hablando de género, que incorporemos la temática de género, porque, como siempre planteo, todos tenemos derecho a defendernos, el agresor y la víctima. Pero es muy diferente si vos estás preparado como profesional, porque vos podés hacer una defensa sin pasarte de la raya de no entender la agresión que cometieron hacia otra persona. Entonces vos podés hacer una línea de defensa bien llevada, pero comprendiendo también el dolor, la situación del otro. Y eso no lo tenemos. Y una cosa que estamos obviando mencionar, que me lo hizo acordar Mariela ahora, es el hecho de que si una mujer que sufre violencia, los olvidados siempre son los hijos, ¿ah? Que esos también están sufriendo violencia, y que criándose en ese ambiente van a terminar repitiendo lo que vivieron. Lo que es, si será importante, lo que es el prejuicio, ¿no? El caso de Santa Lucía, este último, es propio del prejuicio. Asumieron que la conducta de la chica la desaparición de la chica era una continuidad de su conducta previa, pero nadie tomó verdaderamente cabalidad de lo que el padre de la chica estaba denunciando, que era el riesgo de la vida de su hija. ¿Cuál fue el resultado? ¿El esperado? Desgraciadamente sí. Y un funcionario que ahora alguien te va a tener que hacerse cargo, o el fiscal, o el funcionario policial, obvio que va a ser el más chico, ¿no? Siempre así, pero es el prejuicio, no solamente el funcionario policial que dijo, es fulana, sino también para arriba, porque los protocolos no se cumplieron a partir del prejuicio. Hablando de protocolos y de prejuicios, nosotros no podemos perder de vista nuestra realidad. Cuando pensamos este programa me costó mucho tratar de hilvanar la idea, porque teníamos que llegar a un punto. Nosotros este 29 de junio para Paysandú se va a cumplir un año de la pérdida de un ciudadano, una ciudadana, una compañera de trabajo, una vecina más, madre de hijos, una vida por la cual no logramos nosotros darle un cierre, porque
muchas veces se discute sobre desaparecido y se le da el tenor político de la dictadura. No, no, en democracia también hay desaparecido, por incompetencia, por irresponsabilidad, por falta de un montón de cosas. Nosotros, hoy traje dos invitadas que me pueden contar algo porque ya hay una actividad planteada para este aniversario, triste aniversario de Amparo Fernández. Exactamente. Amparo Fernández, una compañera enfermera, que se desempeñaba en la red de atención primaria de Paysandú, como todos saben, se fue un fin de semana y nunca más volvió. Es un caso clarito. Eso que le pasó a Amparo le puede pasar a cualquiera de nosotros, a cualquiera de nuestras hijas, de familiares. Digo, es totalmente injustificado. Estamos ahora, el 29 va a ser un año de su desaparición, porque no sabemos si, por ahora, solamente lo que está manejando la justicia. Y bueno, y convocamos a toda la ciudadanía para el 29 a las 15 horas en el juzgado a hacer una concentración con las medidas adecuadas de protección con el tema de la pandemia, o sea, con tapabocas, para seguir exigiendo verdad y justicia. Vamos a ir a un video que fue preparado por la Federación de Funcionarios para poder convocar a esta actividad, para ponernos en situación, para hablar de la persona, porque no es una estadística, es un dato menor, es una persona que todavía falta de su hogar, que todavía no tenemos, ante una realidad que nos rompe los ojos, no tenemos un lugar donde llevarle una flor, donde prenderle una vela para los que creen. Así que vamos a ir con ese video para despedirnos. Y quiero decirles que, como tengo una hija, y este tema me sensibiliza, si mi hija me dice, papá, si yo un día no vuelvo, prende todo fuego, quiero decirles que yo voy a comprar la nafta y la voy a tener reservada, porque no puede seguir faltando gente por el simple hecho de ser mujer. Nos vemos en el próximo programa.